Fortalecido en el Señor, de Bill Johnson. Introducción. Es el momento de ser fuerte y de tener mucho coraje. No sé si hubo otro momento cuando el coraje y la fe fueron más necesarios, pero no lo digo porque sea una época oscura, eso es obvio. Lo digo porque las promesas del dominio de Dios que están suspendidas sobre la iglesia, a la espera de que alguien las vea y las crea, para decir sí a lo que podríamos ser. Vivir con coraje requiere de aliento, y a veces el único que puede alentarlo es usted mismo. No saber cómo fortalecerse a sí misma le ha costado mucho a la iglesia. Es la clave del ascenso. Es lo que convirtió el peor momento de David en la puerta trasera de la habitación del trono. Y lo mismo le sucederá a usted. Cuando aprenda a fortalecerse a sí mismo, alcanzará su destino, cumplirá sus sueños divinos y se convertirá en una persona que puede representar fielmente a Jesús. Representará a Jesús en el mundo. El rey David supera a todas las figuras del Antiguo Testamento. En este sentido, es recordado no tanto por la grandeza de sus acciones, sino por la grandeza de su corazón para Dios. Su corazón apasionado lo distinguió a los ojos de Dios mucho antes de que hubiera ganado grandes victorias militares, antes de revolucionar la naturaleza de la alabanza en Israel o incluso promover la era dorada de la prosperidad económica y espiritual de esa nación. Mientras David aún estaba en la oscuridad, Dios vio que era un hombre conforme a su corazón. Vea Hechos 13:22. ¿Cuál era la evidencia de que David tenía un corazón conforme al de Dios? Las Escrituras nos indican dos actos primarios de la vida de este hombre antes de que fuera ungido como rey. Primero, cuando nadie lo veía, cuando nadie organizaba reuniones de oración o lideraba un renacimiento en Judea, David entregaba su corazón en alabanza y oración a Dios en los campos donde cuidaba de las ovejas de su padre. En completa soledad, su búsqueda de Dios estaba motivada únicamente por el deseo de conocer a Dios por él mismo. La relación de David con el Señor era muy inusual para la época, porque todo el paradigma de la adoración en Israel en ese momento giraba alrededor del sacrificio de animales para lidiar temporalmente con el pecado y no del sacrificio de la adoración de corazón. Su corazón lo llevó más allá de la ley al corazón del Señor. Segundo, las batallas de David contra el león y el oso revelaron su corazón para Dios porque confió plenamente en él para tener victoria. Esta confianza indicaba que el corazón de David para el Señor no era algo que cambiaba según las circunstancias. Tenía integridad de corazón. Vea 1 Samuel 17:37. Preparado para reinar. Dios no llevó al hombre que buscaba su corazón directamente de las praderas al palacio. Aunque parezca increíble, David no asumió el trono hasta 10 a 13 años después de que Samuel lo ungió para ser rey. En esos años intermedios, David soportó más dificultades, persecución y rechazo de los que muchos de nosotros enfrentamos en toda una vida.
Él probablemente no esperaba tardar tanto en convertirse en rey. En contraste, Saúl, el rey anterior, no tuvo tal dificultad. Fue coronado poco después de ser ungido por Samuel. Pero Dios no quería otro rey como Saúl, aunque este era realmente el mejor hombre que Israel tenía para ofrecer cuando demandó un rey. Vea 1 Samuel 8:6. Su corazón no había sido preparado por medio de pruebas antes de asumir el trono. Como rey, a Saúl se le confió una medida de unción para liderar a los ejércitos de Israel a la victoria y para pastorear al pueblo. No obstante, sin la fuerza de carácter que solo proviene de ganar las batallas privadas, esas victorias públicas expusieron la debilidad del corazón de Saúl hacia Dios, algo que anteriormente había estado oculto. La debilidad, combinada con su creciente apetito por la aprobación del hombre, lo llevó a traerse gloria a sí mismo y a desobedecer al Señor. El corazón descontento de Saúl permitió que aquello que se le había otorgado para hacerlo exitoso acabara destruyéndolo. Por eso David, aunque ya poseía un corazón conforme al Señor, fue guiado por años de pruebas que lo prepararon para manejar la gloria y la responsabilidad del trono. El relato bíblico de esta temporada de la vida de David está repleto de lecciones sobre las clases de pruebas de carácter que todos enfrentamos de camino a cumplir nuestro destino en Dios. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué tiene David que, a fin de cuentas, lo habilita para ser rey? ¿Cómo llega el momento en que Dios dice, bien, ¿ya estás listo? Quisiera sugerir que fue la habilidad de David para hacer algo a pesar de la más profunda traición y rechazo imaginables. David, abre comillas, se fortaleció en el Señor su Dios, cierre comillas, cuando estuvo completamente solo. 1 Samuel 36. El rol del rechazo. Ver la progresión de las pruebas que David enfrentó es valioso para comprender el significado de lo que eligió, que se convirtió en el momento clave para que fuera nombrado rey. La siguiente es una versión resumida de la vida de David en los años posteriores a su unción. Estos años comenzaron con un éxito aparente. La intimidad singular de David con Dios ya lo había apartado y le había dado lo que ningún otro hombre en Israel tenía: mucho coraje, avivado por una indignación justa hacia los enemigos que burlaban los ejércitos del Dios viviente. David, sin armadura y solo, desafió osadamente las probabilidades. Enfrentó a Goliat y ganó una gran victoria sobre el gigante y sobre los filisteos. Esta proeza le adjudicó instantáneamente la aprobación del pueblo y del rey Saúl. Como resultado, se mudó al palacio, se volvió el mejor amigo del hijo del rey y se casó con la hija del rey. Sin lugar a dudas, el cumplimiento de la palabra de Samuel sobre él parecía inminente. Pero luego, el rey Saúl escuchó una canción que cantaban las mujeres de la ciudad. Abre comillas, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Cierre de comillas. Consumido por los celos, lanzó una campaña para terminar con la vida de David. Después de esquivar las lanzas de Saúl
David llegó a la dolorosa conclusión de que tendría que abandonar Jerusalén para sobrevivir. Probablemente no tenía idea de que este hombre endemoniado lo perseguiría por más de una década, alejándolo lo más posible del trono. El rechazo que Saúl le tenía fue el primer signo de que el entrenamiento de David para ser rey estaba basado en probar su habilidad para creer y para caminar en la palabra toda su vida, incluso cuando las circunstancias parecían ser opuestas a su destino o directamente lo negaban. Podemos ver otra prueba de carácter que enfrentó cuando, después de dejar Jerusalén y esconderse en varios otros lugares por un tiempo, David rescató al pueblo de Keilah de los filisteos. Se enteró de que Saúl sabía que él estaba allí, así que le preguntó al Señor si lo perseguiría y si los ciudadanos a los que acababa de salvar, sus propios hermanos judíos, lo protegerían o lo entregarían a Saúl. Dios dijo, abre comillas, Él viene por ti, y ellos te entregarán. Cierre de comillas. Rechazado otra vez, salió del pueblo. En este momento también tenía algunos seguidores, pero eran personas, abre de comillas, que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. 1 de Samuel 22:2. Eran los rechazados de la sociedad. David demostró el verdadero corazón de un rey al aceptar a estos hombres y pasó los siguientes 10 años entrenándolos en los asuntos de la vida y de la guerra. Bajo su liderazgo, estos, entre comillas, rechazados, se convirtieron en hombres poderosos. Nótese que al menos 4 de estos hombres acabaron matando gigantes, al igual que David. Si quiere matar gigantes, siga un asesino de gigantes. Finalmente, David llevó a sus hombres a la tierra de los filisteos, cuyos reyes le dieron una ciudad, Siclag. Desde allí, David lideró asaltos nocturnos contra los enemigos de Israel y convenció a los filisteos de que lo hacía por ellos. Luego, un día, estos decidieron pelear contra Israel. Muchos de los hombres querían llevar a David por su fuerza y proezas militares evidentes, pero los príncipes de los filisteos no permitieron que él se fuera, diciendo que se pondría en contra de ellos en la batalla y que los derrotaría para volver a ganarse el favor de Saúl. Después de esta humillación, David y sus hombres regresaron a Siclag, pero la encontraron quemada y saqueada por los amalecitas. Se habían llevado cada mujer, niño y posesión. Un día tan malo como este que enfrentó David habría sido la gota que rebalsa el vaso de muchos de nosotros. Había sido rechazado por un rey, por los israelitas e incluso por los enemigos de su país. Entre paréntesis, uno sabe que ha tenido un mal día cuando el diablo lo rechaza. Pero en ese momento, David enfrenta el rechazo más profundo y más traicionero de todos. Al ver la ciudad quemada y las familias desaparecidas, sus hombres poderosos, aquellos a quienes él había transformado de alienados a ciudadanos útiles, con quienes había perseverado por años y cuyas familias había protegido y mantenido, hablaron de apedrearlo. Incluso los rechazados de la sociedad lo habían resistido. David era un rechazado y estaba a punto de ser asesinado. No hay mucha diferencia entre la actitud de ellos y el prejuicio común de nuestra sociedad actual. Si hay un problema, hay que eliminar al sujeto que esté más arriba, pero esta es una injusticia mayor, porque estos hombres le debían sus vidas a David.
Las escrituras registran lo que David sentía en este momento. Y David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por las pérdidas de sus hijos e hijas. Primera de Samuel 36. Sin duda, yo también me sentiría muy angustiado si mi vida estuviera amenazada por mis amigos más cercanos. Pero, ¿cómo responde David? Corre por su vida, se indigna y comienza a defender su lugar de líder, recordándoles que le deben sus vidas. Podría haber hecho cualquiera de las dos cosas, pero esto es lo que hizo. Mas, David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel 36. La puerta trasera de la habitación del trono. Enfrentar a un grupo volátil de hombres listos para apedrearlo hizo que no buscara la fortaleza en su interior, sino en el Señor su Dios. Su fe le dio el coraje para decir, en esencia: vamos amigos, tenemos que recuperar a nuestras esposas e hijos. Sorprendentemente, esto fue todo lo que se requirió para que sus hombres entraran en razón. Tan solo los reenfocó en el propósito y en la visión para sus vidas, lo que demostró el verdadero carácter de un líder fortalecido. Dios le dio la fuerza para dominar su propia angustia, para obviar la ofensa del rechazo de sus hombres y para reunirlos para ir a recuperar a sus familias. Cuando fortalecido se volvió a los hombres, ellos se compusieron, fueron detrás de los amalecitas y recuperaron en cada persona, en cada posesión que les habían robado. Pero el logro personal de David en ese momento, su habilidad para fortalecerse y ser fiel a su propósito, en lugar de colapsar bajo la presión, no solo salvó su vida, sino que también le permitió liderar a sus hombres hasta la victoria. Su logro lo mantuvo de pie frente a una puerta invisible que estaba a punto de abrirse, la puerta de la habitación del trono. La misma batalla que los filisteos le habían impedido que peleara fue la batalla en la que Saúl y Jonatán murieron. Al poco tiempo, Israel coronó a David como su rey. Su momento más oscuro lo guió hasta la puerta trasera de la habitación del trono. Dejemos un legado duradero. La historia, por supuesto, no acaba aquí. El verdadero significado del ascenso de David del campo al trono se evidencia en su legado como rey. Habría sido suficientemente asombroso que David solo hubiera escrito los salmos, establecido una forma de adoración sin precedente en Jerusalén, diseñado el templo y traído a Israel a su era de oro, pero David era tan importante para Dios que fue nombrado el predecesor del Mesías. Jesús será identificado por toda la eternidad como el Hijo de David y se sentará en su trono. David fue ascendido a un lugar de tal aprobación de Dios y de tanta influencia para con él que alteró el curso de la historia para siempre. La vida de este hombre no fue registrada en las Escrituras simplemente para inspirarnos. Solo necesitamos leer los relatos de sus pecados para saber que no era ninguna clase de superhéroe. La vida de David es en realidad un llamado a todos los creyentes. Si un hombre pecador que vivió cientos de años antes de que la sangre de Jesús fuera derramada, pudo llegar a ese lugar de aprobación divina, ¿cuánto más podrán cumplir su destino grandioso
ser como Cristo y terminar su trabajo en este planeta, las personas cubiertas por esa sangre? Juan describe el destino que recibimos en Jesús en Apocalipsis 5, del 9 al 10. El destino del que todo el cielo canta. Abre comillas. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cierre comillas. Como prueba de que nuestra posición como reyes y sacerdotes no es menor que la posición que tenía David, el escritor de Efesios dice que estamos sentados con Cristo en las regiones celestiales. Vea Efesios 2:6. Si Jesús está sentado en la actualidad en el trono de David, también lo estamos nosotros. Vivimos en una época en la que el Señor está restaurando esta revelación en su pueblo, que la sangre de Jesús no fue derramada meramente para salvarnos de nuestros pecados, sino para restaurar nuestra relación con Dios, en la que somos sus socios como reyes y sacerdotes para lograr que el planeta vuelva a estar bajo su reino y mando. Tenemos autoridad delegada para establecer su reino donde sea que pise la planta de nuestro pie. Pero sucede que, aunque Dios nos llama reyes, el grado al que transitamos en este puesto es una cuestión de potencial. Y, como lo señala Larry Randolph, Dios no es responsable de hacernos alcanzar nuestro potencial. Muchos creyentes creen que Él no cumple con las palabras proféticas acerca de sus vidas porque no entendieron que la palabra señalaba el potencial de ellos, que requiere de su participación. Dios no colmará su potencial, porque Él quiere que usted se convierta en un creyente maduro que piensa y actúa como Él por su propio libre albedrío. Los creyentes maduros son aquellos a quienes Él puede confiarles los secretos de su corazón, porque ellos no usarán el don que Dios les da porque ellos no usarán el don que Dios les da para sus propios beneficios, sino para el de Él. Un favor mayor asegura nuestro destino. Algunos de nosotros, que hemos sido educados en una sociedad democrática, quizá batallamos con la idea de que Dios favorece a algunas personas más que a otras. El favor de Dios no es igual a su amor. Usted no puede hacer nada para cambiar la inmensidad del amor de Dios por usted. Pero incluso Jesús mismo tuvo que hacer crecer el favor de Dios y de toda la gente. Lucas 2:52. Este versículo me asombra. Puedo comprender el hecho de que necesitaba lograr el favor de la gente, pero ¿por qué tenía que conseguir mayor favor de Dios? Era perfecto en todo sentido. La respuesta yace en el hecho de que Jesús hizo todo lo que hizo como hombre, poniendo de lado su divinidad, para poder ser un modelo para nosotros. Por ende, Él, como David, necesitaba ser probado. En su bautismo, Él recibió su unción cuando el Espíritu descendió sobre Él y permaneció, y el Padre declaró que Él era el Hijo de Dios. Pero, en lugar de lanzarlo directamente a su ministerio, fue guiado por el Espíritu al desierto. Allí fue tentado por el enemigo, en especial en el área de la palabra que recién se había pronunciado sobre él.
Si observamos el relato de la tentación de Jesús en Lucas, veremos que va al desierto, entre comillas, lleno del Espíritu Santo y que regresa en el poder del Espíritu, según dice Lucas del 1 al 14. Como pasó la prueba, la expresión de la palabra sobre su vida, el favor para caminar en su potencial, fue liberada en gran medida. El favor, entre comillas, que Jesús hizo crecer es la palabra charis, que refiere a la gracia divina y a la habilidad de Dios mismo que invade a una persona y le permite lograr los propósitos divinos. Según el modelo de Jesús, cada uno de nosotros debe gozar cada vez más del favor si quiere cumplir su destino en Dios. Pero el favor, por ser tan glorioso y poderoso, es algo pesado. Por lo tanto, Dios, en su misericordia, nos da el favor en la medida en que nuestro carácter puede manejarlo, llevándonos de gloria en gloria, de fe en fe y de fuerza en fuerza. El propósito y la prioridad de ministrarse a uno mismo. La vida de David nos muestra que la habilidad de fortalecernos y ministrarnos a nosotros mismos es una aptitud vital que debemos aprender si vamos a desarrollar el carácter necesario para desempeñar nuestro potencial como reyes y sacerdotes. Es imposible para cualquiera alcanzar su destino máximo en la vida sin aprender a ministrarse a sí mismo. Podemos apreciar mejor el significado de esta habilidad si comprendemos la naturaleza del rol al que somos llamados. Cuando las Escrituras dicen, reinaremos sobre la tierra, como dice en Apocalipsis 5:10, la implicación es que cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir en una posición en la cual influenciamos a los que nos rodean. Cada uno de nosotros tendrá un tamaño y una esfera de influencia diferentes, pero somos llamados a ser líderes en la sociedad. No somos llamados a gobernar sobre los demás, entre comillas, en el sentido de la dominación. En el reino de Dios, el poder de gobernar es la habilitación divina para servir a los demás con mayor efectividad. Y así como los reyes deben dar protección y prosperidad a sus ciudadanos, también aquellas personas que sirven bien en el reino de Dios ofrecerán seguridad y bendición a todos los que están bajo su influencia. Quizá la primera cualidad que distingue a un líder es la iniciativa. Dios sabía que David sería un líder exitoso porque tuvo la iniciativa de buscarlo a él en el lugar secreto. Es la misma cualidad de madurez que está buscando en nosotros. Es maravilloso experimentar la presión social positiva y el ímpetu de un movimiento de Dios en un grupo corporativo. Pero quienes buscan el rostro del Padre cuando no hay nadie cerca y procuran el destino que Él tiene para sus vidas, son personas que poseen la iniciativa necesaria para fortalecerse a sí mismas. Si aprenden a mantener su iniciativa de procurar a Dios, fortaleciéndose a sí mismos durante las pruebas, serán las personas que experimentarán los logros personales que liberan una bendición corporativa a todos los que los rodean. Dios quiere que aprendamos a fortalecernos a nosotros mismos por medio de Él, porque desarrollar nuestras habilidades promoverá la longevidad espiritual. Necesitamos la longevidad, porque nuestro destino y nuestro potencial no pueden lograrse en unos pocos años,
se extienden hasta el fin de nuestras vidas aquí en la tierra. Por esta razón, me gusta decirles a los estudiantes de nuestra Escuela de Ministerio Sobrenatural, entre comillas, cualquiera puede arder por Dios por 1 año. Regresen en 20 años, invítenme a tomar café y díganme que aún están en llamas. Luego paso ante gran parte del año escolar enseñándoles las herramientas que yo aprendí para fortalecerme a mí mismo. Es obvio que los estudiantes poseen la iniciativa suficiente para pagar el precio de asistir a la escuela, pero sin descubrir las herramientas para administrarse a sí mismos y sin usarlas, no podrán, estoy convencido, mantener el deseo que los trajo en un principio. Lamentablemente, conozco demasiados líderes cristianos que no poseen esa habilidad y como resultado sufren de desgaste o de fracaso moral. Ahora bien, permítame aclarar que aprender a fortalecerse a usted mismo no significa que deba desarrollar un estilo de vida independiente. Nuestros estilos de vida como creyentes siempre están enfocados en servir, amar y apoyarse en el cuerpo de Cristo. Pero por el bien de madurar y aumentar en el favor para poder bendecir a quienes nos rodean, Dios trae momentos en nuestras vidas cuando tenemos que atravesar dificultades y pruebas solos. Él incluso cegará los ojos y ensordecerá los oídos de nuestros amigos más cercanos en esos momentos, para que podamos aprender a ministrarnos a nosotros mismos. Debemos reconocer esto, porque sé de muchos creyentes que acaban amargados, pensando que sus amigos no los ayudan en un momento duro. Comprender la prioridad de Dios por enseñarnos esta lección nos ayuda a evitar esta trampa. La victoria como estilo de vida. Este libro está escrito para compartir las herramientas que el Señor me enseñó para fortalecerme a mí mismo. Mi propósito no es hacer un listado exhaustivo de las herramientas en las Escrituras, sino mostrarle las cosas que me ayudaron a atravesar los días difíciles en las trincheras. Al leer acerca de aquello que Dios puso en su arsenal, mi deseo es que la concientización del destino sobre su vida se arraigue más en su corazón. Él lo equipó para la gran victoria, no simplemente para abrirse paso, sino para liberar y establecer el dominio de Dios a su alrededor. Sin embargo, es su responsabilidad usar estas herramientas para fortalecerse a sí mismo, para poder mantenerse de pie en esta victoria. La mejor invitación de su vida está frente a usted. Una invitación a caminar en el lugar de favor, a trabajar lado a lado con Dios y a escribir la historia como el rey y sacerdote que Él escogió. Afrontemos el reto.